Me presento. Mi nombre es Lady Joana Moscoso Zapata, estudiante de psicología. Me gustaría que nos hiciéramos las siguientes preguntas. ¿Hasta dónde deberíamos de llegar con la ciencia? ¿Quién decide lo que está bien o lo que está mal cuando hablamos de la vida humana, la genética o de la tecnología? Hoy vamos a hablar de la bioética, la rama de la ética que habla del deber, implícitamente de las cuestiones del valor. Es muy importante que sepamos de dónde nace la bioética. Este término de bioética es un neologismo que aparece por primera vez en 1970 por Potter. Su composición de etimología griega hace referencia a dos realidades muy importantes o relevantes para el ser humano. Bios viene de vida y ethos de la ética. Quiere decir que esta ciencia se encarga de estudiar la vida, la ciencia de la vida a la luz de los valores. Bueno, dando continuidad al tema, es importante que hablemos de los aspectos deontológicos de la biología y su relación con la psicología. La biología se ocupa de lo tangible y lo físico, como las neuronas que se activan en el cerebro, mientras que la psicología se ocupa de la conducta humana y los procesos mentales. Podría decirse que estas dos ciencias o disciplinas están totalmente dispares, pero al sincronizarse o entrelazarse entre sí, se complementan, dado que de allí nace la psicobiología. También encontramos la neurociencia, donde hacen grandes aportes. Podría decirse que son la misma cara de la moneda. ¿Cómo se conectan estas dos disciplinas? Donde los avances impactan directamente en la vida humana y cómo garantizamos que esos avances respeten los valores éticos y los derechos de las personas. Han escuchado frases como todo está en tu cabeza o en la mente, pero ¿cuánto de esto es biológico? El psicólogo colombiano Rubén Ardila propuso un enfoque más holístico, dando a entender que la influencia social y los factores sociales, culturales e históricos afectaban como tal al ser humano. Hablaba también de que al tratar pacientes solo con medicamentos sin conocer el contexto social y emocional subyacente, es como poner una curita en un hueso roto. Aspectos a tener en cuenta. La exploración científica nos exige superar límites, pero esta búsqueda no debe ser a expensas del bienestar de otro ser. Al realizar investigaciones con animales, el beneficio científico supera cualquier posible sufrimiento. Si estamos pensando en evitar estos sufrimientos, ¿qué tipo de tacto debemos tener con los seres humanos? En 1970, el teólogo protestante Paul Ramsey, quien hace o impulsa la noción de los derechos del paciente tanto a nivel asistencial como en investigación. También realiza Flores Alarcón un aporte referente a todo el tema de consentimiento informado. Allí los pacientes deben de tener claridad y conocer los riesgos y los beneficios de las intervenciones a realizar. Adicionalmente habla también de la confidencialidad de la información. Por ejemplo, cuando se realizan pruebas genéticas, es importante que el resultado sea personal, aparte de que debe protegerse con mucho cuidado este tipo de resultado. También tenemos entendido que la ciencia, a través de sus éxitos, también tiene capítulos oscuros. Anteriormente se realizaban las lobotomías. Este procedimiento generaba demasiada controversia y generó polémicas en su momento, porque allí se cortaban las conexiones del cerebro con el fin de generar manipulación y se realizaba el control del comportamiento humano. Esto subraya la importancia de infundir la ciencia como un proceso humanístico, donde se debe tener respeto hacia la dignidad y la autonomía del individuo. También hablamos de la transparencia. La transparencia es importante a nivel de los aspectos que se debe tener en cuenta con los pacientes y también con el público en general. Allí tenemos casos donde la ciencia ha documentado casos exitosos, pero en algún momento
Se tuvo, por ejemplo, un caso muy sonado como el de David Reimer, en donde se le asignó un sexo femenino pese a que había nacido con sexo masculino. Esto se da debido a una intervención donde en una circuncisión fallida el psicólogo John Money sugiere tener una guianza con unas pautas de crianza con sexo femenino. Es importante definir y decir que solo podemos garantizar que las personas confíen en la ciencia si se utiliza de manera ética y responsable. Hablamos también del tipo de colaboración que tiene la psicología con la biología. Encontramos el tema de los pacientes con esquizofrenia. Digamos que esto, cuando hablábamos de la lobotomía, este tipo de intervención se lo realizaban a este tipo de pacientes. Digamos que acá en esta parte decimos que la esquizofrenia es un trastorno con componentes biológicos como ambientales. Entonces allí podemos crear una sinergia y tener una comprensión científica para tener una intervención más humana y efectiva.